Hola a todos nuestros oyentes del podcast de Lab Saudel y también hola chicas, ¿cómo están? Hola. Hola, Hola. Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar de 5 documentales educativos que no se pueden perder, pues porque tratan unos temas que son bastante interesantes. Y para empezar, el documental llamado El comienzo de la vida de la directora Stella Renner muestra cómo la estimulación temprana afecta el desarrollo social, cognitivo y emocional de los niños, justamente durante la primera infancia, que es una etapa pues muy importante en la vida de los niños. Y este reportaje reúne experiencias de distintas familias de países como Estados Unidos, Colombia, Francia, Italia, Brasil, Kenia, Canadá, Argentina, y cuenta con la participación de expertos en el desarrollo de la primera infancia, que si bien a medida que van mostrando las historias nos hablan sobre qué viene detrás de todo esto en cuanto al desarrollo de los niños, también discuten temas que se relacionan precisamente con los factores que influyen en ese desarrollo, como lo son la importancia del afecto, el tiempo que pasan los padres con los hijos, las situaciones de violencia o el tiempo, por ejemplo, de las licencias de maternidad y temas como el abandono, pues entre muchos otros. Este es un documental muy bonito, ilustra muy bien todos estos aspectos, pues lo recomendamos bastante, solo dura 90 minutos y se puede encontrar en Netflix. súper Joana, qué chévere recomendación. Otro documental que quisiera traer a colación es Él me llamó Malala de National Geographic Channel y quiero empezar con una frase que dijo justamente el papá de Malala y dice: a los talibanes les asusta más una niña con un libro que un dron. Y esto fue porque su hija estuvo al borde de la muerte por defender el derecho de las niñas a ir a la escuela. A ella la atacaron los talibanes, le dispararon en Pakistán precisamente cuando se disponía a ir al colegio en el 2012. Ella solamente tenía 15 años. Y ella sobrevivió milagrosamente a aquel atentado y se convirtió en una heroína y en un portavoz de las niñas que luchan por tener el derecho a la educación. Después de este atentado, Malala y su familia se fueron a Reino Unido, abrieron una fundación que lleva su nombre, dedicada justamente a eso, a trabajar por la escolarización de más de 60 millones de niñas. Y por toda esta labor tan bonita que hizo Malala, se convirtió en la persona más joven de la historia en recibir un premio Nobel de la Paz en el 2014. Y bueno, esta historia es hermosa, así que las invito mucho a ver este documental y cierro con una frase muy bonita de Malala que dijo en un discurso ante el Banco Mundial y dice: si se quiere acabar la guerra con otra guerra, nunca se alcanzará la paz. El dinero que se invierte en tanques, armas y soldados se debería gastar en libros, lápices, escuelas y maestros. Ay, sí, Angie, yo vi ese y a mí me encantó. No sé si de pronto ustedes han escuchado sobre un documentalista estadounidense muy famoso llamado Michael Moore. Él en el 2015 sacó este documental que se llama Where to Invite Next y trata sobre cómo es el modelo educativo de Finlandia, que es uno de los países más reconocidos en materia de educación, pues por sus métodos que suelen ser como poco comunes, pero pues finalmente muy efectivos. Entonces, este documental es muy interesante porque Michael Moore viaja a Finlandia y nos muestra diversas tomas y entrevistas de cómo son las clases en las escuelas de Finlandia, y además pues allí entrevista a muchísimos profesores que nos cuentan de primera mano cómo es ser docente en este país y cuáles son esos valores, esas ideas con las que ellos enseñan a sus alumnos. Por ejemplo, el documental nos muestra cómo es fundamentalmente importante para ellos dejar que el niño sea niño y queme esa etapa infantil dedicándose a ser feliz en la escuela, más allá de que él tenga que tener encima esas presiones o tareas escolares. También Michael Moore hace un análisis comparativo muy interesante de este sistema escolar con el de Estados Unidos y cuáles son esos retos que otros países del mundo podrían considerar a la hora de tomar como ejemplo a Finlandia. Ay, suena súper chévere, Pau. Y pues siguiendo un poco con este enfoque educativo, me gustaría hablar de un documental danés llamado Colaboración al borde de un nuevo paradigma, el cual fue estrenado en 2014 y está disponible en la plataforma Visme. Pues este documental nos ilustra cómo desde garajes de investigación biológica abierta en Dinamarca hasta las oficinas centrales de Google ha empezado a surgir una cultura del aprendizaje totalmente nueva que va ligada a Internet.
Entonces, esta nueva cultura lo que hace es empujar las fronteras de la investigación y la creación del conocimiento y de cómo ambos se llevan a cabo en la actualidad. Entonces, los realizadores del documental, quienes son investigadores experimentales, viajaron por todo el mundo intercambiando ideas con algunos de los principales pioneros de este tipo de olas o de nuevas orientaciones de laboratorios comunales de investigación abierta, en donde el científico ya no se aísla en el laboratorio como antes, sino que ahora también busca información en Internet o colabora con otros profesionales online en entornos que son muy diferentes a los que existen en el imaginario colectivo. Y bueno, este documental es muy interesante porque también analiza el cambio de paradigma, pues no solo en el desarrollo científico, sino también en la educación y en el aprendizaje. Actualmente el campo educativo también está cambiando, hay nuevas herramientas, hay nuevas necesidades y pues de la misma manera hay nuevas maneras de trabajar y de aprender. Entonces el mensaje que se desprende del recorrido de estos creadores por el mundo y de la grabación de su documental es que pues al día de hoy casi todo gira en torno al trabajo del Internet. Pues también se enfoca un poco en la cooperación y en el intercambio, entonces pues al borde de un nuevo paradigma explica cómo este desarrollo filosófico de los genios aislados del Renacimiento hasta los desafíos y oportunidades relacionados con el conocimiento como tal a los que se enfrenta la sociedad en la era de Internet, pues ya que nos encontramos en un umbral de cambio, ¿no? Entonces siempre es importante revisar cómo estos paradigmas revolucionan y pues van cambiando en comparación a lo que se conocía anteriormente. Esa es una muy buena recomendación, Alejandra. Yo por mi parte les traigo uno como más enfocado a la reflexión social y me gustaría profundizar en uno de esos documentales recomendados en uno de los posts pasados. Ese documental se llama La aula vacía, publicado en el año 2015. Lo interesante de este documental es que también es un largometraje, pues ya que allí se cuentan distintas historias en torno a las causas de la deserción escolar en Latinoamérica. En total, ahí ya van a encontrar 10 historias dirigidas por distintos cineastas latinoamericanos que tienen pues como protagonistas a 10 jóvenes que nos relatan las causas que los llevaron a renunciar a la escuela en el nivel de secundaria. Como mencioné anteriormente, es una mezcla de documental largometraje, pues ya que las historias son organizadas por guionistas, son elaboradas, estructuradas, pero están escritas bajo los relatos reales de jóvenes, ¿sí? Y los datos oficiales. Las causas, como les comento, son de diversa índole y suponen un dilema para muchos jóvenes en Latinoamérica que se encuentran entre ese deseo de estudiar y esos obstáculos que deben afrontar, como el trabajo a temprana edad, la motivación, la falta de recursos, la violencia, las formas obsoletas de enseñanza o la discapacidad. Por ejemplo, en el caso de Colombia, se retrata la historia de Tomás y María, ¿sí? Ellos son dos jóvenes que vieron truncados sus proyectos de vida al verse afectados por la violencia armada en las zonas más vulnerables del país a nivel rural y urbano. En el caso de Tomás, por ejemplo, es reclutado por la guerrilla a causa de la falta de recursos para atender a su padre y la falta de dinero para pagar las guías en la escuela, ¿sí? Entonces es obligado a reclutarse aquí bajo la promesa de que va a tener dinero y que pues obviamente la educación es obsoleta. También está pues María, que acaba a manos de paramilitares a causa de la influencia de jóvenes que son reclutados y que le dicen que estudiar pues no tiene sentido cuando vives en un barrio humilde y que un trabajo pues será imposible cuando tengas que decir en una entrevista de dónde vienes, ¿sí? Entonces esa es una de esas tantas historias y de las tantas causas pues que no solo buscan evidenciar por qué más de la mitad de los jóvenes en Latinoamérica no se pueden graduar de secundaria, sino también es un aporte muy valioso para los espectadores, para todos los que estamos involucrados en la educación y para todos los latinoamericanos, para debatir y pues reflexionar sobre el estado de la educación en los países latinoamericanos. Bueno, pues definitivamente esos documentales abarcan, como vemos, chicas, una variedad de temas y desde la FASD les hacemos la invitación a verlos. Por supuesto, también no olviden recomendarnos más documentales que les llamen la atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify y ahora en TikTok como @LabSaudelUPN. Nos vemos.